Nos encontramos en la ficha 3134-535 del Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software Regional Cauca, Centro Agropecuario, y pues voy a socializar las evidencias que tienen que entregar. Para esta semana, hay algunas evidencias que están, digamos, con esta configuración, pues obviamente tienen que ustedes entender que pues se está adelantando algunas de las que han quedado rezagadas, pero obviamente yo les voy a dar el espacio y el plazo para que ustedes puedan entregarla. Una es una evidencia de producto, digamos que es el modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Digamos que aquí ustedes tendrían que entregar dos evidencias, o bueno, en un documento donde ustedes representen el modelo conceptual y el modelo lógico del proyecto. Entonces, aquí voy a hacer énfasis en los conocimientos y en los conceptos de bases de datos que tienen con anterioridad. Por ejemplo, si ustedes ya resolvieron con el profe Diego Alegría el modelo conceptual y lógico de un caso de estudio, bueno, no sé, esta está cancelada. Bueno, digamos que aquí lo importante es que ustedes entiendan qué es el modelo conceptual y qué es el modelo lógico para el proyecto de desarrollo de software. Y otro es un informe de entregables para el proyecto de software. Digamos que esta es la evidencia para esta semana. Igual les voy a dar un plazo para que entreguen mis evidencias, es esta semana y otra semana más, para que lo tomen en cuenta. Entonces, una es evidencia de producto llamada modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software 1095A1 EP02, ahí la estudio. Y la otra es evidencia de producto, informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software 1095A2 EP02. Listo. Entonces, ¿me confirmas, por favor, si está ahí? Soy claro. Eh, Sí, señor, todo claro. bueno, listo. Listo. Entonces, Cristian y compañeros, ya como se está grabando la sesión, pues vamos a aprovechar de qué se trata cada una de estas evidencias. Entonces, ingresamos a la ficha y dentro de la primera evidencia, que es nos encontramos en la fase de planeación 1095A1 EP02, ¿sí? Fase de planeación, miren acá. Ajá. Actividad de proyecto número 4. Aquí ya estamos ubicándonos. Aquí, bueno, fase de planeación, bueno, actividad de proyecto número 4. La primera es la fase de la planeación. Vámonos con conceptos generales de bases de datos, ¿sí? Aquí es fundamental para esta evidencia, modelo conceptual y lógico para el proyecto, este material de formación y pues la guía de aprendizaje. Vamos a abrirla acá, guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces la guía de aprendizaje le damos apertura y nos ubicamos en modelo conceptual. Entonces miren, aquí digamos que conceptos generales de bases de datos. Desde este momento comienza la actividad de aprendizaje y diseñar la estructura de bases de datos del sistema. Y hay una que se ha cancelado. Yo creo que ustedes ya tienen claro que esta se canceló. No sé, me confirma, por favor, Cristian. Sí, señor, ya sabía. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos modelo conceptual y lógico para el proyecto. ¿Listo? Entonces, el modelo conceptual, pues realmente es un plano de cómo se va a trabajar en el proyecto.
la información o los datos para tu proyecto. Entonces, cuando hablamos de modelo conceptual, digamos que es una representación, es un plano donde tú vas a especificar principalmente cuáles son esos conceptos bases. Entre ellos, pues definir previamente, hacer una lectura de ese material, cuáles son los componentes generales de bases de datos y diseñar un modelo conceptual que abarque también parte lógica del proyecto en el desarrollo de software a realizar. Entonces, por ejemplo, un modelo conceptual y lógico para un proyecto de software es representar a través de una técnica un modelo, ¿sí? Si se requiere normalizar ese modelo, pues hay que trabajar en ese documento, van a ser como un documento y no van a trabajar ninguna herramienta porque realmente lo que ustedes van a hacer es un documento donde van a aprender a representar el concepto, la estructura base del proyecto. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al material, en el material, ¿sí? Aquí conceptos generales de bases de datos. Aquí en el material hay una información supremamente importante, ¿sí? Juliana, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Oli, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Entonces, aquí lo que estamos mencionando es de lo que tienen que entregarme en la primera evidencia es que digámoslo así, este material, este componente, tiene el concepto de bases de datos. Entonces, aquí pues ya sabemos que una base de datos eh, pues es un recurso importante para los desarrolladores, porque aquí es donde voy a almacenar grandes cantidades de datos. Por ahí les pregunto, ¿en qué base de datos van a trabajar su proyecto? ¿Ya saben? ¿O cuáles de las que ustedes han venido investigando, han venido viendo, de pronto trabajando, ya tienen una idea de cómo se llama la base de datos? A ver, ¿quién me dice? Juliana, tú que llegaste, fuiste la seleccionada. ¿Qué base de datos No, es la que vas a utilizar para tu proyecto? por el momento todavía no sé. Pues no tengo todavía como muy claro en qué vas. Pues ¿Cuáles creo son que las que sí la... en el mercado? De pronto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, No, hay no. muchas personas dicen, no, es que voy a trabajar en Excel. ¿Tú crees que Excel es una base de datos para trabajar en un proyecto de software? Porque ahí hay información organizada por filas y columnas. ¿Qué dice Cristian? Sí. Cristian. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes analizan esta información, que es muy importante, ¿sí? Es clave de que ustedes entiendan que, que las bases de datos son fundamentales, ¿sí? Fundamentales para poder organizar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Excel es una de las herramientas, digamos, que por muchos años se ha venido trabajando, porque digamos que es una de las herramientas que nos permite visualizar información por filas y columnas. Pero los desarrolladores de software tienen que pensar en la seguridad de la información, en el correcto almacenamiento de la información, porque yo sé que ustedes cuando brinden un producto lo tienen que brindar de calidad, entonces por eso tienen que utilizar herramientas para almacenar bases de datos de forma correcta. Por tal motivo, ustedes tienen que aprender todos los conceptos generales de bases de datos. De eso se trata esta evidencia. Entonces, cuando ustedes comienzan a investigar sobre los tipos de bases de datos que existen y que a medida del tiempo han evolucionado,
Hay bases de datos con diferentes tipos de aplicación en el mundo real y diferentes estructuras. Hay estructuras jerárquicas, hay bases de datos en red, hay estructuras relacionales. Esta es una de las más utilizadas. Pongan la atención a estas, ¿sí? Y son muy utilizadas en la industria, complejas, ¿sí? Entonces ustedes tendrán que, en este caso, tener conceptos amplios sobre el motivo por el cual nosotros vamos a trabajar estas bases de datos. Hay bases de datos con estructura multidimensional, o sea que yo ya puedo ver información en varias dimensiones y obviamente hasta en cubos, pero digamos que bases de datos en el ámbito de la aplicación dependen de la problemática, depende de lo que ustedes quieran trabajar. En algún momento ustedes tendrán que, a partir de todas esas clasificaciones, saber cuál es la que más se acopla a su proyecto. Posiblemente será eh, bases de datos relacionales al principio, ¿sí? O con estructura relacional, pero también están las famosas bases de datos orientadas a objetos, que ya lo que hacemos es mejorar la implementación o la aplicación o el diseño de la aplicación, porque a través de estas bases de datos, pues hacemos operaciones de datos más puntuales. Y pues obviamente el concepto es garantizar, digamos, que la información cumpla con unas condiciones. En algún momento las relacionales tendrán su precisión y obviamente generarán datos correctos sin repetirse, pero obviamente no es optimizado y a veces se complica mucho a través de las consultas. Y pues llegan estas bases de datos y suplen esas necesidades. Bueno, ahí les estoy hablando de un poquito más. Además de saber qué bases de datos y cómo se... Ah, bueno, las clasificaciones, eh, pues hay algunas que tienen, digamos, una información diferente. Hay algunas que son estáticas, otras son dinámicas, documentales, bueno, para generar, eh, digamos, procesos deductivos, bueno, etcétera. ¿Con cuál nos quedamos nosotros? Con las que son, digamos, al principio vamos a aprender a manejar estas, porque nosotros tenemos que comenzar a reutilizar información de históricos, pues obviamente vamos a estudiar el comportamiento de los datos que han pasado en un tiempo. Bueno, digamos que las estáticas es de almacenamiento, perdón, las dinámicas, estas son las que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, nosotros vamos a estar, nosotros pertenecemos a una base de datos, por ejemplo, ustedes pertenecen a una base de datos de la ficha del programa en el cual están trabajando. Y pues obviamente si ustedes llegan y dicen, no, no quiero seguir estudiando, o bueno, quiero trasladarme a otro departamento, pues igual con el dato, ustedes pueden generar, por ejemplo, en bases de datos pueden generar alguna actualización de la información. Ah, bueno, que usted ya se cambió de departamento, ya no tiene un correo, sino que tiene otro. Entonces, esas bases de datos se vuelven dinámicas y obviamente vamos a hacer transacciones en ellas y vamos a guardar, vamos a hacer operaciones, vamos a guardar, vamos a borrar o a editar. Entonces, lo que ya no existe puede ser porque algún proceso o alguien que administra la base de datos que es dinámica tuvo que hacer una intervención en esos datos. ¿Listo? Ahora, es importante que ustedes sepan que para hacer una base de datos, pues hay varias herramientas, pero hay una técnica, ¿sí? Una de las técnicas es el famoso modelo entidad-relación. Entonces, acá en la guía me están diciendo, el modelo entidad-relación bueno, no me están diciendo específicamente qué técnica usted va a representar la base de datos conceptual. Entonces, la respuesta a este
entregable o en el documento, el modelo conceptual de la base de datos, es hacerlo a través de la técnica modelo entidad-relación. Se supone que cuando nosotros vemos en el material el modelo entidad-relación, digamos que son, o es esa técnica que nos permite a nosotros modelar y ver cómo van a un cierto nivel de abstracción, cómo van a quedar los datos en mi proyecto. Obviamente, ahí se oculta la complejidad, porque digamos que es un primer análisis, ustedes van a hacer un primer bosquejo, una vista conceptual, y pues obviamente el resultado de ese plano, ese elemento, o digámoslo así, esa vista conceptual, es porque hay una necesidad. Ustedes van a hacer un proyecto, ustedes van a gestionar citas, van a gestionar, no sé, un consultorio médico. Dependiendo del proyecto, van a tener que representar todos los datos que van a almacenar en en ese sistema de información. Cuando ustedes ya implementen el concepto, pues ya necesitamos es saber de esos conceptos cuál le vamos a darle un giro adicional, vamos a ver la lógica. Y la lógica es como otro diseño, pero asociado ya más a la realidad, a lo que pueden llegar a manejar una base de datos. Entonces ahí, por ejemplo, identifico ya lo que era en el modelo conceptual, las entidades, ¿sí? Porque miren que en el modelo entidad-relación tengo que saber cómo creo una entidad, cómo creo un atributo, cómo creo relaciones entre las entidades. Y aquí hay un primer ejemplo. Entonces, por ejemplo, persona se relaciona con cuenta y hay una relación de titular. Y miren que esto es para una base de datos un pequeño proceso que existe entre dos entidades. Toda entidad es, digamos que aquí tenemos, eh, digamos que es el elemento que es basado en la percepción del mundo real, ¿sí? Es como un objeto dibujado en forma de rectángulo. Lo llamamos entidad porque es un elemento que se percibe del mundo real. Y hay objetos, normalmente una entidad es una cosa u objeto, y se distingue de otros objetos. Por ejemplo, una persona es una entidad y las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, una persona, ¿ustedes cómo la perciben? ¿Es un elemento o un objeto del mundo real físico que se puede ver, que se puede tocar, que se puede observar? ¿Una persona? Sí, sí, es una, ¿cómo es? Una entidad. ¿Una entidad? ¿En el mundo real existen las personas? Sí. Pero ¿qué pasa con las cuentas bancarias? En el mundo existen, pero ¿se pueden tocar las cuentas bancarias? No, Eso es algo abstracto, ¿no es cierto? sí. Digamos que dependiendo de las necesidades de lo que se necesite para un sistema de información, habrán entidades que existan, que se pueden tocar, que se pueden ver, pero hay otras entidades que solamente existen en el imaginario de la problemática del sistema o en la abstracción del sistema. Por eso es importante el análisis. Y en el análisis usted se tiene que volver fundamentalmente fuerte para poder hacer un buen diseño o para hacer un primer modelo conceptual con una base y con una estructura. Para eso ustedes tienen que leer mucho, algunas de las, digamos, o digamos entender muy bien cuáles son las necesidades del sistema y comenzar a identificar cuáles serían las entidades para mi proyecto de formación o para el proyecto o el sistema que voy a construir en la base de datos. Entonces, por ejemplo, para este proyecto que es una base de datos de un sistema bancario, pues persona es una entidad que tiene que ir, cuenta tiene que ir también. Y si ustedes se dan cuenta, las entidades se representan por rectángulos, pero hay una relación también entre persona y cuenta. Y a esa relación normalmente es una,
digamos que a veces es una acción, ¿sí? Entonces se crea un titular de la cuenta, y entonces esa relación a veces hay que nombrarla, ¿sí? A veces es un verbo. No sé, a veces la persona tiene una cuenta. Entonces, si usted en vez de titular coloca tiene, también es válida la relación entre estas dos, y, digamos, como que entre estas dos entidades. Puede haber más relaciones entre entidades, ¿sí? Y más de una relación entre entidades, ¿sí? O una relación puede tener más entidades relacionadas, ¿sí? A veces se le llaman entidades, bueno, tiene una categoría, se llama ternario, pero pues ustedes a medida que vayan trabajando de pronto en el análisis y el diseño de las bases de datos, pues se van a dar cuenta. Características importantes, toda entidad tiene atributos. Y hay atributos que se pueden, mm, digamos, identificar. Pregunta, ¿en qué herramienta se puede hacer un modelo conceptual? Aquí está como muy bien elaborado, como a partir de una herramienta. Pero la Pues yo pregunta diría es, que Canva. sí, por ahora no quiero que utilicen ninguna herramienta. Utilicen Word. Dentro de Word van a hacer rectángulos con los respectivos títulos, los rectángulos, y luego hacen una flechita o una relación entre la entidad, la relación, y lo mismo con los atributos. Los atributos son este tipo de, digámoslo así, de, de características que identifican las entidades. Entonces, por ejemplo, la entidad persona tiene como atributos el nombre, apellidos, edad, documento, identidad. Y estos ya se representan de esta forma. Miren, nombre, apellido, edad, identificación. Estos atributos son las características que hacen que esta entidad se represente. Pero, ¿cuáles son los de cuenta? Ah, bueno, número de cuenta, saldo, fecha de creación. Estas serían los atributos para ella, para esta entidad. ¿Listo? Ahora, dentro de los conceptos generales, hay que leer estos términos porque se requiere de que cuando usted está haciendo la identificación del concepto, del modelo conceptual, pues también exista dentro de la técnica o la estrategia del diseño de la base de datos con este modelo, que usted, digamos que usted sepa que hay unos elementos que además son característicos del diseño. Por ejemplo, hay atributos que son resaltados en cada una de las entidades y solamente uno lleva una línea. ¿Quién me dice a qué hace referencia a esto? Porque sería como la identificación, es por decir NIT, cédula. Ajá, es un atributo clave, pero ¿por qué? Ah, bueno, a esto se le llama atributo clave, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque con ese atributo no voy a hacer nada repetido. Por ejemplo, su cédula no se puede repetir, ¿sí o no? Las dos personas no pueden tener la misma cédula. A eso estoy haciendo referencia. Es Sí. donde, porque por ese atributo, las personas se van a distinguir unas de otras. En este caso, en la entidad persona. Pero este atributo, mire que en cuenta también hay un atributo que es un atributo clave, el número de la cuenta. Entonces, el número de cuenta siempre va a ser único y entonces por eso se le llama atributo clave. Bueno. Hay más elementos asociados a los diseños que ustedes están viendo. Sí, pero entonces, por ejemplo, de esta evidencia, ustedes tendrían que hacer algo muy parecido de el modelo conceptual, pero representando ya el proyecto de su tecnología. Entonces, el modelo conceptual tienen que elaborarlo
en Word, sí, es un documento muy sencillo, pero lo van a hacer con esa forma, con esto, una entidad con sus atributos, no solamente una, ¿no? Entonces, su proyecto puede tener muchas entidades. ¿Cuáles son? Las va a identificar en ese modelo, en ese modelo. Como esa técnica que ustedes han seleccionado es una de las recomendadas en el material, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando yo voy a hacer el modelo entidad-relación, puedo llegar a generar el modelo relacional. Entonces, el modelo relacional normalmente llama el modelo lógico y en él, pues vamos a plasmar otro tipo de diseño, digamos, muy similar al que ustedes vieron acá. Miren, este es uno y este es otro, ¿sí? Este modelo es el modelo lógico. ¿Por qué? Porque yo veo que en este modelo vamos a tener que identificar en este diagrama esas entidades que ustedes elaboraron en el primer modelo, ya las vamos a tener como unas tablitas y obviamente las relaciones entre ellas va a existir, pero miren que se elimina ya este tipo de diseño y ya pasamos a uno como este. Entonces, eso también lo hacemos en Word, ¿sí? Y pues obviamente lo que yo voy a hacer es tratar de reflejar dos diseños, el modelo lógico y el modelo conceptual. ¿Qué es lo que está pidiendo aquí? El modelo lógico y el modelo conceptual. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Modelo lógico y conceptual de bases de datos. ¿Listo? Entonces, miren, el modelo lógico y conceptual de bases de datos es, pues, por ejemplo, esta página me gusta. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a hacer el modelo conceptual, entonces, pues no hay que necesitar, no hay que utilizar una herramienta, pero sí tiene que representar dentro del modelo lo que son las entidades del proyecto, los atributos de cada entidad y las relaciones. ¿Cómo sé cómo hago el diagrama entidad-relación? Pues tengo que saber que una entidad se representa por un rectángulo, una relación por un rombo, un atributo puede ser un bomboncito o una paletica o una línea con un círculo al final. Bueno, el atributo puede ser un atributo normal, puede ser un atributo compuesto. Listo, entonces cuando yo voy a hacer la representación de mi modelo, ¿sí? Entonces el modelo tiene que quedar con un resultado así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren este, ¿sí? ¿Qué le hace falta a este modelo? Digamos aquí. Pues a mí, para mí le hace falta los atributos, ¿no? ¿Sí? Pero miren que un modelo conceptual de unos, aquí hay varios ejercicios mostrando las diferentes relaciones que existen. Hay una relación que es reflexiva unaria, hay una binaria y hay una ternaria. Esto es muy utilizado en el concepto del modelo de bases de datos, ¿sí? Porque pues puede darse de que al implementar y analizar las bases de datos exista en las relaciones de las bases de datos, pues una participación de una entidad a ella misma. Por ejemplo, esto es una entidad reflexiva, digo, es una relación reflexiva. Puede ser que exista una relación, entonces una entidad participa con otra, entonces se le llama entidad binaria, pero también puede haber una relación que participe con tres entidades,
pues entonces se le llama relación ternaria. Eso es a lo que yo me refería con anterioridad. Importante, los diagramas deben de tener cardinalidades. Entonces, ¿qué tanta participación existe en la relación de una entidad con otra? Y a veces uno tiene que entender y expresar las necesidades de un cliente de acuerdo a cómo ellos estén trabajando en sus sistemas y en sus procesos. Entonces, por ejemplo, eh, la cardinalidad. Entonces, por ejemplo, un autor escribe uno o muchos libros, ¿sí o no? O puede representarse así, o así, o así, o así. Miren, miren los diferentes tipos de cardinalidad que puede llegar a tener un diagrama entidad-relación, un modelo entidad-relación. Hay formas de indicarle el diagrama la cardinalidad. Vuelvo y les recalco, dependiendo de la necesidad. Yo creo que esta les voy a facilitar para que puedan hacer la evidencia. ¿Sí? Ahí les comparto para que ustedes puedan, pues de esta, bueno, el modelo lógico ya está, pues digamos que aquí hay, esto, esto se llama, esto es el modelo lógico, ¿listo? Cómo yo a partir de una entidad paso a hacer un diagrama ya con algunos elementos. Por ejemplo, este diagrama, ¿qué tiene? Tiene rectángulos, bueno, tiene entidades, relaciones, atributos y tiene las cardinalidades. Este sería para el primer modelo, pero el lógico ya tiene una característica diferente, ¿sí? Aquí es modelamiento lógico. Entonces, por ejemplo, tiene nombre de tablas, y filas con tipo de dato y restricciones. Por ejemplo, esta, esta entidad que en su momento fue así, pues, por ejemplo, ya tiene un atributo único, bueno, un atributo clave, y además de tener su forma o llave o su forma de representarlo en el modelo lógico, pues tiene su tipo de dato. Miren que se mantiene la cardinalidad, ¿sí? En algunos momentos el modelamiento lógico. Y por ejemplo, estos son formas de cómo yo hago el modelo lógico de mi proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay matrículas, personas, alumnos, docentes, cursos y digamos que cursos con alumnos, ¿sí? Cuando ya se matriculan o cuando ya pertenecen a los alumnos a unos cursos. Entonces, ahí, cuando usted construye esta representación, usted está haciendo un buen modelado de datos. De hecho, esto le sirve a todo el grupo, a todos los que colaboran con el sistema, a saber si está bien, hay alguna ambigüedad, hay alguna información que no está clara. Y para eso es esto, para poder representar al comienzo y luego bajarlo ya a un momento donde las bases de datos van a van a tener que estar interactuando. Digamos, esta representación. Y yo lo que quiero que ustedes hagan para esta evidencia es lo siguiente. Hagan el modelo conceptual, el modelo lógico. Entonces, hay algunos conceptos que se están solicitando para tener en cuenta. Entonces, normalmente aquí el concepto de normalizar es tener como la capacidad de que ustedes, cuando estén realizando su modelo, pues estén en la capacidad de eh, identificar cuáles
serían las formas de trabajar la información o los datos de su proyecto y en digámoslo así, en este momento, ¿sí? Para que ustedes comprendan. Normalizar normalmente es identificar en cada uno de las entidades si hay información completa que no se repita, ¿sí? Y pues obviamente, de acuerdo a la práctica, pues algunos datos que se vuelven columnas de las bases de datos o digamos filas de las tablas o de las entidades, pues se agreguen si se tienen que agregar de acuerdo al análisis. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Hasta ahí está claro más o menos qué es lo que tienen que hacer. Miren que aquí en el material me explican cómo yo hago las relaciones. Cuando hay una relación compuesta, una relación... Bueno, hay varias formas como se implementan los nombres de las relaciones, ¿sí? También cuando hay cardinalidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que leer muy bien porque aquí está la explicación de cada una de ellas, cómo una entidad tiene una participación eh, con otra entidad, ¿sí? A través de la relación, pero digamos que ahí lo que importa es cómo usted representa esa relación entre lo que usted va a comenzar a construir. ¿Listo? ¿Cómo lo representa? Entonces, por ejemplo, esto es una relación de uno a muchos. Ahí está mencionando la multiplicidad o la cardinalidad. Es que una persona es titular de muchas cuentas bancarias. Y pues obviamente la persona puede tener muchas cuentas. A veces están en cero, puede ser cero o más de una. ¿Sí? Llamémoslo de esa forma, pues, digamos la cantidad de participación que puede haber en cuentas bancarias sobre una persona. Bueno, a medida que ustedes vayan avanzando, se van a dar cuenta que aquí, además del material, hay algunos ejemplos y hay que tratar de ser crítico, pero en la lectura, ser consciente de que cada una de estos conceptos son los que tienen que ustedes aplicar para en la evidencia. Por ejemplo, el concepto de diccionario de datos. Eso es un tema que es fundamental cuando ustedes están aprendiendo bases de datos, porque yo necesito no solamente crear la base de datos para almacenar información, sino que yo tengo que documentar la información con la cual yo voy a trabajar de la base de datos. Entonces, para eso existe el diccionario. Entonces, digamos que es la información de los datos que voy a trabajar dentro del proyecto. Entonces, hay que crear un diccionario. Entonces, el diccionario es el que tiene los contenidos, la información, los datos de los datos, llamémoslo de esa forma, para poder realizar correctamente esta evidencia. Por acá, dentro del material y el diccionario de los datos, es una parte de la base de datos o de los conceptos de la base de datos para poder tener un mapeo de todo lo que se va a utilizar en cada uno de los. Miren que aquí hay un modelo de entidad-relación. Este modelo de entidad-relación ya es de un proyecto muy completo. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, este es uno de los ejercicios para un proyecto de una biblioteca, ¿sí? Entonces, en una biblioteca, pues, si lo llamamos de un colegio o de una institución educativa, pues toda institución tiene estudiantes y hacen préstamos de un ejemplar. Se generan, por ejemplo, unas entidades claves aquí, por ejemplo,
Publicación, persona, editorial, tema, estudiante, ejemplar. Ojo, pregunta, ¿por qué hay todas estas, digamos, pregúntese, ¿por qué hay todas estas entidades de un sistema de bibliotecas? ¿O cuál le falta o cuál necesitan ustedes implementar o mejorar? Pero, por ejemplo, de cada una de estas entidades hay una participación clave. Por ejemplo, tema editorial. ¿Por qué es una entidad y no es un atributo, por ejemplo, de ejemplar? ¿Sí? Porque yo perfectamente puedo haber colocado como atributo editorial acá en ejemplar, pero no. Lo que se quiere es ser lo más específico posible en el momento adecuado y como se sugiera con la problemática del proyecto. Entonces, característica importante de este modelo conceptual. Tiene entidades, tiene atributos. Profe, las relaciones pueden llegar a tener atributos. Miren que aquí es una prueba de que las relaciones tienen atributos. Sus cardinalidades son muy importantes y las cardinalidades no solamente es de una sola entidad. Todas las relaciones deben de tener cardinalidades o todas las entidades que se relacionan tienen que tener cardinalidades. Entonces, miren, entre persona y publicación hay relación, entre publicación y editorial hay relación, entre publicación y tema hay relación, entre ejemplar y publicación hay relación. Y miren que todo es verbos. Tiene, préstamo, pues autor, digamos que es como el creador de la publicación. Un estudiante es una persona. Por ejemplo, publicación editorial, editado por. Entonces, un tema de la publicación, pues es un tema, se trata sobre. Entonces, digamos que todo esto es lo que ustedes tendrían que hacer del proyecto de ustedes, ¿sí? Si hay la oportunidad de crear el diccionario, consulten por favor cómo se crea un diccionario de datos del proyecto que ustedes van a hacer. Si hay de pronto algunas restricciones o políticas de seguridad, entonces lo importante es que la información sea correcta, se cubra o sea confidencial, o sea que se mantenga en el modelo. Toda la información va a ser de tipo confidencial y va a haber disponibilidad de los datos. Digamos que estas son como sugerencias para hacer este documento. El documento es un documento que tiene que entregarse con el propósito de que cumpla con las condiciones para hacer un proyecto completo. Entonces, en resumen, ¿qué van a entregar en esta evidencia? Van a entregar un documento donde va a estar el modelo conceptual y el modelo lógico. ¿Cómo tienen que hacer el modelo conceptual y cómo tienen que hacer el modelo lógico? Tienen que hacerlo con las características asociadas al proyecto. Las condiciones son del proyecto de software que ustedes van a construir. Si hay uno general, que es el de gestión de citas, entonces a partir de él ya pueden generar el modelo conceptual, el modelo lógico. Ese es el que tienen que entregar. Pregunta, ¿hasta ahí ha sido claro o tienen dudas? Todo claro. Bueno, listo. Ahora sí, pasémonos a la evidencia que se llama informe de entregables para el proyecto. Esta evidencia inició en el programa esta semana y finaliza el domingo. Hago la aclaración que ustedes van a tener un espacio más para que ustedes puedan entregar. Una semana más, no más. Profe, ¿Listo? Entonces, perdón, lo interrumpo. sí, tranquila, dime. ¿Usted nos puede habilitar, por favor, la evidencia que le dije? Porque es que
Todos estamos intentando enviarla y no podemos porque no está habilitada. ¿Cuál? ¿Está de por acá? La que te mandé, la del taller, ya te voy a decir cómo se llama. Ah, taller aplicando funciones y procedimientos. Sí, señor. Como usted dijo que era para enviar el 3, Ajá. A ver, miremosla. entonces, Listo. Esta bueno, es. A ver, esta. Por aquí está. Ah, no. Esta es de la actividad de proyecto número 3. Por aquí. Taller de funciones y procedimientos. A ver acá. Y finalizó el 30 de julio. Listo. Entonces dejémoslo para agosto y para el 10. Listo. ¿Me confirmas, por favor, si ahí ya puedes? Pero creo que hay algunos que ya han entregado y creo que ya les he calificado, si no estoy mal. A ver, vamos a ver. Sí, mira, 5 han enviado. pucha, no. Y no era hasta el 3. No, tengo que anotar esas fechas. Es milagro que esta plataforma dejó entrar de una. Ah, eso sí, a veces es Ahora coincidencia. sí. ¿Cuál es tu nombre? Juliana Benjumea. Apenas la estoy enviando, pero se me tostó otra vez el desayuno. Diana Benjumea. Ah, ya. A ver, miremos hasta dónde está el intent. Mire, hasta 10 de agosto. Listo, ahí ya la puede enviar. Ya la monté. Que casualmente la mandé para el celular porque todos los días me meto a ver si ya está habilitada. Bueno, Cris, listo. aproveche. Bueno, Gracias, profe. entonces, chicos, Buenos días. hola, listo, con gusto. Entonces, miren, la última evidencia es un informe de entregables. Se le llama evidencia de producto y este informe tiene lo siguiente según la guía. Entonces, vámonos acá, el informe. Informe de entregables, véalo aquí, vea. Véalo aquí, vea. En la página número 6. Mírenlo aquí, vea. Pues realmente ustedes, este informe, ya a partir de, en este momento, ustedes han ido construyendo varios elementos que son tangibles. Es el resultado de lo que ustedes han trabajado en el proyecto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer en esta evidencia es crear un informe donde se evidencie estos elementos. Entonces, algunos de los elementos entregables que yo sí voy a calificar es cuando han especificado los requisitos, si han hecho algún diseño de software, entonces artefactos como puede ser el diagrama de clases, diagrama de casos de uso o historias de usuario, ¿sí? Si ustedes han hecho listas de chequeo de esos diagramas de casos de uso, entonces construyen, eh, agregan esas listas de chequeo o esos instrumentos para generar trazabilidad de esos artefactos. Por ejemplo, ustedes tuvieron una evidencia donde tuvieron que hacer alguna validación o evaluación de algunos artefactos. Entonces, esto puede darse en el informe con la idea de que ustedes registren la trazabilidad. Yo no voy a calificar casos de prueba o reportes de prueba porque realmente nosotros no estamos, bueno, pueden documentar, investigar sobre casos de prueba,
pueden de pronto mencionar de las características que tendrían que entregar como desarrolladores esos documentos de casos de prueba, pero sobre el proyecto podrían hablar, bueno, consultar qué son casos de prueba y mencionar algunos de los casos de prueba para el proyecto. Y cuando estén haciendo el procedimiento de las pruebas, ¿qué reportes son los más importantes para este proyecto? ¿Sí? Dependiendo de la arquitectura, dependiendo del alcance que va a tener su proyecto, entonces pueden mencionar de los reportes de prueba, pero esto es más que todo es investigación, porque pues nosotros en este caso todavía no estamos ejecutando ni realizando, pero sí podemos consultar cuáles son los casos de prueba, cuáles son los reportes de prueba. Para hacer este archivo, para hacer este informe, pues en la evidencia se sugiere que ustedes trabajen algunos de los archivos, bueno, algunos de los materiales como, por ejemplo, diseño del modelo conceptual debajo. Bueno, este es algunos de los recursos que va a utilizar. Diseño del modelo de conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, fundamental. Ahorita le echamos un ojito. ¿Qué pasa? Si yo muestro dentro del informe estos elementos, por ejemplo, captura de requisitos para mí, ¿qué es? Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieron alguna encuesta, entrevista, una formulación de preguntas, que creo que ustedes ya entregaron esto, entonces lo incluyen en el informe. Y lo que también sería relevante o importante es mirar qué tanto análisis surgió de esa información que recolectaron, esa encuesta que hicieron. ¿Qué decisión tomaron con el cliente? ¿El cliente sí iba a utilizarlo? ¿El cliente sí iba a tener que, o algún análisis que hayan, digamos, identificado dentro de la información o la captura de requerimientos que sea válido en el informe y que lo puedan incluir? Y pues obviamente especificar el sistema está asociado a elementos como describir funciones del sistema, describir los casos de uso o redactar las historias de usuario o hacer un caso de uso. Entonces, un caso de uso, usted especifica cuáles son las funciones del sistema. Entonces, un caso de uso, pues es un artefacto que elaborado a través es un plano, es que elaborado a través de alguna herramienta, pues les dé a ustedes la oportunidad de verificar todo lo que va a ser el sistema. Bueno, entonces en este informe, ¿qué voy a tener en cuenta para esta actividad? Vamos a identificar que él cuando se entregue va a tener que tener ese informe, la identificación de las características del software a diseñar. Tendrán que hablar de algunas de las plataformas tecnológicas para desarrollar en el software para desarrollarse de acuerdo a las condiciones que tiene. Y pues obviamente algunos de los elementos de entregables en diseño, pues ustedes van a tener que tomar decisiones. Entonces, ¿qué tipo de diagramas van a entregar? Si están trabajando notación UML, pueden trabajar, por ejemplo, el diagrama de clases o el diagrama de casos de uso. Ya nos vamos al concepto de algún lenguaje para modelar el sistema. Obviamente tiene que ser un documento escrito que tenga las condiciones mínimas de presentación, digamos que se va a llamar así, informe de entregables, pero tendrá su característica ahí. Ya en la otra semana nos volvemos y nos encontramos y hacemos socialización de bases conceptuales del lenguaje. Pues esto es más que todo, es como una evidencia de desempeño. Ahí miramos de pronto algunos elementos de modelado. Bueno, este informe, por aquí yo tengo como un ejemplo de qué es lo que yo, pues,
requiero o solicito para que ustedes lo entreguen de forma correcta. Y luego lo que ustedes hacen es, pues, tomarlo como base, ¿vale? Entonces, mírenlo aquí. Lo voy a abrir. Por ejemplo, este informe, cuando lo va a presentar, esto lo presentó uno de sus compañeros y en algún momento ya está calificado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que pues que tenga su portada, pero que dentro del contenido pues exista lo siguiente. Por ejemplo, identificar cuáles son los requisitos, cuál es ese diagrama, modelo de casos de, bueno, modelo o diseño o artefacto con el cual ustedes identificaron las funcionalidades del sistema. Entonces, el caso de uso es un ejemplo clave. Que capturaron requisitos, hicieron un formulario, una encuesta, las preguntas, entonces colocarlas ahí. Y pues las especificaciones. Digamos que si este entregable que ustedes están viendo como base, pues contiene o dentro del contenido está esto, pues se considera como aprobado. Entonces miren que aquí lo que hacemos es, por ejemplo, uno de los entregables es especificar los requisitos. Entonces, ¿cómo se hace? Dependiendo de la técnica. Entonces aquí se ha hecho a través de especificar requisitos funcionales. Entonces, por ejemplo, los requisitos funcionales, pues es ese, digamos como que esa función que va a hacer el sistema, pero entonces cuando ustedes lo van a especificar, ya tiene que tener esta técnica. Entonces ustedes van a llegar y se van a sentar a redactar cuál es el nombre del requisito, el número del requisito, el nombre, la característica, las fuentes. Entonces utilizan una tablita como este y pues obviamente cada requisito tiene una función. Entonces si salen varios requisitos, entonces son varias funciones, ¿sí? Entonces está la función de registrar matrícula, pago de matrícula, ingreso de notas, gestionar información, generar boletines, guardar documentación de la información. Bueno, digamos que los requisitos funcionales son supremamente importantes en este entregable. Entonces lo van a hacer dependiendo de cómo ustedes lo quieran. Esto es una propuesta, pero ustedes pueden utilizar otra, pero que sea para la industria, para el desarrollo de software. Este es un estándar aceptado por la comunidad de desarrolladores. Entonces, de esta forma puede ser una de las tantas que existen, bueno, una de las más relevantes que existen para poder especificar los requerimientos. ¿Qué más? Después de requerimientos, pues obviamente hay algo importante en este archivo y es que además de saber cuáles son las funciones del sistema, también quiero saber cuáles son las características o criterios de calidad o requisitos no funcionales que puede llegar a tener mi proyecto. Mi proyecto tiene que tener requisitos de rendimiento, esto ya es un requisito no funcional, de seguridad, de fiabilidad, de portabilidad, bueno, etcétera. Y en los casos de uso, pues esta representación de este diagrama es cómo un actor frente a varias funciones actúa o realiza funciones dentro del sistema. Entonces, un sistema, en mi sistema, el rector puede enviar una solicitud de convocatoria, puede guardar información de todos sus trabajadores, por ejemplo, dentro de la elaboración de un caso de uso, pues digamos que este no es un ejemplo tan, tan correcto, pero sí eh, digamos que los casos de uso son un método, una estrategia técnica utilizando una notación UML para desarrollo de software que nos puede dar a nosotros la representación de las funciones de mi sistema. Entonces, esta es una característica de un diagrama de casos de uso. ¿Lo conoce? ¿Lo conocía? Sí, señor.
Listo, entonces, este informe tiene que tener su caso de uso. Ahora, ¿cómo realizaron la captura de los requisitos? Ah, bueno, ¿y qué proceso hicieron? ¿Se realizó en qué día? ¿Qué fue lo que orientó esa sesión? Si fue una encuesta, si fue una entrevista, o si fueron varias, ¿a qué personal? Bueno, y aquí pues obviamente tenemos como la evidencia, ¿no? Entonces muestra en el pantallazo cómo generaron eh, esa captura de requisitos y también el análisis. Miren que aquí hay algo muy importante, es que ustedes tienen que definir qué resultó después de ese levantamiento de información, porque yo así quiero saber que se va a utilizar, que digamos que el cliente sí está de acuerdo, bueno, etcétera. Ahora, elementos como, o hablar de cuáles serían los elementos del sistema, entonces, qué base de datos va a trabajar, pero no una marca en específico, sino una categoría, si es base de datos relacional. Por ejemplo, podríamos hablar de cuál es la más adecuada o cuál es la que en el sistema me brinda la oportunidad de trabajar. Si yo quiero trabajar alguna metodología, pues lo voy a hacer para generar un proyecto con éxito, ¿sí? Para llegar a alcanzar el éxito del proyecto. Y si quiero, por ejemplo, hablar del patrón de diseño y la arquitectura, pues ya son elementos de artefactos que me van a ser claros y efectivos a la hora de generar este informe. Todo informe tiene que tener conclusiones y aquí finalizaría esa estructura de ese documento entregable. Bueno, dentro de lo que yo menciono, ¿les quedó claro? Les puedo, no sé, compartir este documento. Yo creo que este documento los puedo compartir para que ustedes, miremoslo por aquí, a ver si lo puedo adjuntar. Me hacen el favor y ustedes me colaboran con sus compañeros, pues los que necesiten de pronto. Qué pena, instructor, yo no estoy escuchando nada. Sí, es que estoy aquí buscando una opción. ¿Ahí me escuchas bien? Ah, sí, señor, no, es que como se quedó callado de un momento a otro, pensé Qué pena. que Sí, había ya. un problema. No, estaba buscando una de las opciones para cargar desde el dispositivo el archivo por el chat. Listo, entonces aquí les voy a enviar ese documento que les sirva de, digamos, de base. Y lo que ustedes deberían es tratar de acoplarlo, pero a su sistema, ¿no? Porque este es un sistema para un colegio, pero entonces ustedes no necesitan acá, sino basarse de ese documento para que puedan entregarlo, pero ya para el proyecto que hace parte del entregable de la tecnología. Bueno, siendo las 9:09, quiero que me confirmen si todo ha sido claro con lo que les he mencionado, si tienen alguna duda. Entonces, ya por parte de ustedes quisiera saber, que me comentaran y si ha quedado claro primero. Pues por mi parte, hay unas cositas pues que no he entendido, ¿cierto? Pero pues claramente, pues supongo que leyendo los documentos que usted nos ha enviado y los que están en la plataforma, pues supongo que ahí puedo aclarar muchas cosas. Y otra cosita es que el documento pues, que acaba de enviar me pides que un correo. Ah, ya, 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 ¿verdad que siempre que comparto por aquí ustedes tienen que loguearse, ¿no?
Entonces, venga, yo les envío es el que es. Yo nunca puedo enviar por aquí, por más, por- para que sea más rápido, pero no. Entonces, vámonos a el Drive. Siempre va a tener la información, la guía número 4 y este documento. Compartir. Copiar. Ustedes me confirman si pueden descargarlo y verlo. Listo, sí, señor. Ahora sí lo pude, pues ya lo puedo ver. Bueno, listo. Bueno, Juliana, Cristian, les agradezco por haber participado el día de hoy en la sesión. Deseo que ustedes muy juiciosos con esta instrucción, pues hagan las evidencias que corresponden. Y pues no siendo más, les deseo una feliz noche y que descansen. Gracias, instructor. Igualmente.